con algunas luchas que han sido fuertes. A medianoche ya llevo 3, 4 días, más o menos, teniendo lucha. Eh, He tenido que orar mucho, bastante, y creo que en la medida que buscamos a Dios, buscamos al Señor, en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor, las luchas van a ser más frecuentes para aquellos que buscamos al Señor con dedicación y disposición al servicio. Y a medida que el tiempo va pasando en medio del acontecer mundial, el caos y de ver tantas injusticias afuera, los abusos, el encierro involuntario para muchos, las enfermedades, las muertes y tantas malas noticias, de pronto nos vamos dando cuenta que estamos en una lucha constante por la fe. No queremos sucumbir, obviamente, y tenemos que luchar. Esa es la vida del creyente, la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Para no ser devorado por el sistema, en primer lugar, y en segundo lugar, porque en verdad queremos agradar a Dios. Sin embargo, nuestras fuerzas espirituales y, y físicas también, obviamente, comienzan a ser quebrantadas, comienzan a ser presionadas. Y el Señor dice así en su palabra, Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La lucha por la fe es una de las instancias que nosotros no debemos ignorar. A medida que pasa el tiempo se hace cada vez más intensa cuando nos vemos enfrentados a ciertas circunstancias, situaciones que sin darnos cuenta, por más que deseemos continuar, avanzar, hay un cansancio interno que no sabes a veces explicar, un cansancio no físico, sino de adentro. Es un cansancio, un agotamiento del alma en medio de la situación, de las dificultades. Y es en esos momentos cuando te das cuenta que tu fe necesita ser guardada, que tu fe necesita ser protegida, porque es lo único que no puedes abandonar o no debes abandonar. He oído a muchas personas decir estoy cansado cuando va a terminar todo esto. Me siento ahogado con este encierro. Esto es de ahora, no es de antes. Y no hablo de personas afuera, sino de hermanos nuestros en la fe. No de esta congregación, tal vez de otras también, pero hay personas que están manifestando su agobio y su necesidad. La palabra del Señor dice en primera de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es preciosa, más preciosa que el oro, dice la Escritura. Nuestra fe debe ser guardada y fortalezcámonos en Dios haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Su yugo es fácil porque es Él quien lleva la carga y no nosotros. Por eso que la carga se hace liviana cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Estar enyugados con Él nos hace pensar que Él es quien hace la fuerza mayor. Nosotros vamos aliviados cuando nos enyugamos a Él, porque el yugo nos proporciona la posibilidad de ir a la par con el Señor, pero también descansado, porque Él va tirando, va empujando. Dios en su palabra nos habla de descanso, de reposo para aquellos que esperan en Él. Isaías capítulo 40, los versos 28 al 31,
dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa, mi hermano, para todo aquel que está cansado de remar y de luchar contra la corriente. Porque cuando estamos débiles y nuestras fuerzas no alcanzan, es Él quien tiene el poder para levantar al caído y fortalecer al que no tiene ánimo. Y todo lo que necesitamos hacer en un tiempo como el que estamos viviendo es confiar y esperar en la ayuda o el suplir que viene de arriba, de Dios. Él es el que nos fortalece, Él es el que suple las fuerzas que necesitamos. No necesitamos nosotros pararnos en orgullo y decir: no necesito nada, estoy bien. Cuando en tu interior estás gimiendo, estás zozobrando en muchas ocasiones, es ahí justamente cuando necesitamos creer y volvernos a Dios, entendiendo que en Él tenemos un suplir de esas fuerzas que necesitamos. Lo dice Juan 16, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Nuevamente está la palabra confiar. Yo he vencido al mundo. Qué tremendo, qué grande es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de aferrarnos a aquel que todo lo puede. Mientras hay afuera personas que no conocen esta verdad, que tienen que luchar día a día, que están en las mismas situaciones que nosotros hoy, en un mundo complicado, un mundo con problemas, y no saben que este Dios maravilloso, este Dios generoso, amoroso, que extiende su mano, extiende su amor y su misericordia a todo aquel que le busca. Nosotros estamos siendo favorecidos hoy y no podemos nosotros negar que habrán necesidades, momentos que habrán necesidades en que vamos a tener que aferrarnos con todo al Señor. En todo tiempo, no solamente en algunos momentos, cuando pensemos que lo necesitamos, sino en todo tiempo, porque el enemigo no trabaja. El enemigo sigue trabajando, sigue esforzándose para destruir, para anular y hacer que muchos vuelvan atrás. Nuevamente Dios en esta palabra de Juan 16:33 nos invita a confiar en Él, porque es Él en quien tenemos victoria, cualquiera sean las circunstancias que estemos viviendo. Porque cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios y su palabra, Él nos va a levantar soplando vientos del Espíritu a favor nuestro. Es el viento de Dios, es el soplar del Espíritu que viene a favor de su pueblo, a favor de los suyos. Como dice aquel coro, hay un coro que estuve escuchando, que antiguo, cuando decía: Él me levantará, Él me levantará. Es antiguo ese coro. Es un coro que tiene muy pocas palabras, muy pocas combinación de palabras, y esta es la que más se va repitiendo. Y obviamente invita a confiar en Dios, porque Él es el que nos da esa fuerza y ese aire para levantarnos. Así como están las cosas, solos no será fácil, necesitamos seguir el ejemplo de Isaías 40, verso 31. Levantarán, dice, alas como las águilas. Alas como las águilas. Estas aves tan grandes, son tan grandes
que no pueden elevarse a las alturas sin la ayuda del viento por sí mismas, no pueden. Pesan mucho, extendiendo sus alas, tienen un alcance muy grande y el peso de las aves obviamente les impide poder remontar los aires. Ellas saben que necesitan confiar en la fuerza del viento para lograr su propósito y poder alcanzar las alturas. Así también hoy necesitamos confiar en Dios, que todo aquello que nos abruma y nos está aplastando hasta el desánimo, no podrá ponernos en esa condición si te animas o nos animamos a confiar en Dios y el suplir. Dios suple, el viento de Dios. Recuerda ese cántico también que dice que está soplando viento bajo nuestras alas. Es como el águila, estamos esperando allí el suplir de Dios en esta situación en la cual estamos viviendo. Necesitamos remontar, necesitamos levantarnos, ir a las alturas para poder manejar esta situación desde un punto diferente. Porque no será con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios que vamos a ser levantados, sabiendo que para Dios todas las cosas son posibles. Lo que tú ves, lo que yo veo, lo que vemos hoy día como algo imposible, pareciera que es imposible que esto que estamos viviendo hoy día en el mundo va a cambiar. Pareciera que esto se extiende, ya cumplimos un año, y esto se está extendiendo porque no va a acabar todavía. Aparte de esto, las enfermedades, aparte de esto, tantas otras cosas que nos afligen y nos abruman, porque aun cuando no queramos manifestarlo, esto pesa en nuestro interior y decimos, Señor, ¿cuándo esto termina? Muchas veces las personas en nuestro deseo de salir, ¿no es cierto?, aquello que nos agobia, que confiamos en las personas equivocadas. Queremos salir y nuestro deseo es salir, confiamos en la gente, confiamos en las personas equivocadas o en las instituciones de este mundo y somos muchas veces defraudados. Y luego nos preguntamos por qué. Obviamente porque hemos puesto confianza en el hombre. El hombre es cambiante, el hombre no muchas veces cumple su palabra. Siempre tenemos que poner confianza en Dios porque en Él sí podemos confiar. Necesitamos entonces reubicar nuestra fe. Porque cuando usted va al hombre, va a la institución poniendo, ¿no es cierto?, su corazón, su fe en ellos, obviamente está dejando a Dios de lado. Quien realmente merece nuestra confianza es Dios. Nada ni nadie es confiable en este mundo. Y a medida que los días se van acelerando hacia el fin, todo afuera se volverá más denso y agobiante para quienes decimos creer en Dios. Esta es una realidad. Esta es una verdad que no podemos ignorar. Ya lo estamos viendo. Todo está en contra. Leyes y todo lo que está hoy día se está mencionando, hablando afuera en los diarios, las noticias, son leyes que van contra Dios. Y esto obviamente también presiona. Dios nos advierte en Isaías que confiar en el mundo y en la gente no es de gente sensata. Leamos Isaías capítulo 40, los versos 23 al 25. Dice en la Nueva Traducción Viviente: Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. El verso 17. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada son, vacío y espuma. El verso 6 y 8 del mismo capítulo 40. Una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores.
en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿En quién nosotros podemos confiar sino en el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, cuya palabra, cuyas promesas permanecen para siempre? ¿Vamos a confiar en los hombres? ¿Vamos a confiar en las instituciones? ¿Vamos a confiar en la política? ¿Vamos a confiar en todos aquellos que hoy día se levantan diciendo nosotros tenemos la solución? Seremos defraudados, hermanos, porque el hombre promete, el hombre habla, pero no cumple. Si usted puede notar, Dios está diciendo cómo poner confianza en algo inestable, en algo que perece, en algo que no tiene ninguna posibilidad de cumplir. Tarde o temprano dejará de ser. Pero los que confían en Jehová, aquellos que ponen su fe en el Dios eterno y todopoderoso, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Nuestra confianza hoy día, si verdaderamente somos creyentes, si somos hijos de Dios, nuestra fe, nuestra confianza no debe estar en nadie más que en Él, porque Él cumple sus promesas. Hoy es tiempo de esperar en Dios cuando vemos que todo está cayendo afuera y las personas buscan salir de todo esto que es agobiante, apostando sus fichas al mejor banco, al mejor candidato, al mejor médico, a la mejor AFP, al mejor patrón, la mejor iglesia. Porque aún entre las iglesias la gente confía en esa iglesia, confía en la otra. Hermano, nuestra confianza no debe estar puesta en nada ni nadie, sino en Dios. Si usted está en un lugar donde se predica a Dios, donde es Dios la persona que está siendo exaltada y su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, esa es una iglesia confiable, porque todo está enfocado a Él y no al hombre. Entonces es porque aún están estas personas capacitadas para ver más allá de lo que sus ojos naturales les permiten ver y conocer, lo que sus mentes les permiten entender, porque hay gente que piensa que está viendo y que está entendiendo, pero en el fondo no entiende ni ve, porque están confiando en el hombre. No hay hombre confiable, no hay institución confiable, menos en este tiempo, que la maldad ha avanzado tremendo. Está escrito que la maldad afuera alcanzaría niveles terribles, grandes, por la falta de amor fraternal en el mundo, donde ya no se considera al prójimo como persona y se le agrede y mata sin remordimiento. Esto es lo que está aconteciendo, hermano, a nuestro alrededor. Los jóvenes salen y matan, salen y roban. Los candidatos por allí haciendo lo suyo, ignoran y hacen leyes que no apuntan a la verdad para tomar a estas personas y ponerlas fuera de circulación. Entran y salen, entran y salen. Esto, hermano, obviamente es agobiante para aquellos que buscamos una vida diferente, una vida de paz. Pero no la vamos a encontrar acá. Solamente en Dios podemos encontrar paz, porque Él es quien guarda la vida del justo. Es agobiante cuando te sientes, obviamente, seguro de todas maneras. Por tanto, ¿dónde encontrar paz? ¿Dónde hallar la ayuda y la fortaleza para enfrentar el sistema agobiante en que estamos? La respuesta es solo en Dios, porque Él es único, verdadero y eterno. Finalmente hay un peligro aún mayor que confiar en las instituciones y en el prójimo. Y el peligro está en confiar en nosotros mismos, porque muchas veces presumimos de ser inteligentes, de ser personas capaces, de ser personas que tienen una capacidad mucho mayor que el resto. Por lo tanto, no confío en los demás. Yo soluciono mis problemas, yo lo haré a mi manera. Ese es el pensamiento más peligroso, porque no hay quien en nuestro interior nos comience
a indicar que estamos equivocándonos. Si bien el Espíritu Santo hace su obra, aún así el orgulloso, el altivo lo ignora y hace lo que le parece. Entonces, este peligro tenemos que asumirlo, y me refiero a la autosuficiencia. Acá tenemos el ejemplo de un rey que por todo lo que había vivido, sus grandes victorias en la guerra, le hacen pensar que no era necesario depender de otros para decidir qué hacer. Y me refiero al rey David. Él era un buen hombre, un hombre de guerra, un hombre que agradó al corazón de Dios. Pero hubo un momento en que le falló a Dios, pensando que él sí podía solucionar sus problemas sin involucrar a nadie, ni siquiera a Dios. Primera de Samuel 27, el verso 1 y 2 dice: dijo luego David en su corazón, entre paréntesis, es decir, pensó y habló consigo mismo, no habló con nadie. Dijo, habló en su corazón, lo dijo para adentro: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Saúl andaba buscando a David para matarlo. En realidad tenía celos de David y no lo quería. ¿Por qué? Porque pensaba que le haría daño a su reinado. Entonces, el rey Saúl tenía a David entre ojos por la envidia que había en él y le perseguía para matarlo. Era obvio entonces que David estuviera en agobio y cansado de esta situación, porque cuando tienes una persona constantemente que te persigue, que te busca, que te critica, que te está marcando todo el tiempo a ti, a tu familia, a tu casa, a tu matrimonio, obviamente te sientes agobiado internamente porque quieres defenderte, pero Dios te dice tranquilo y tú estás allí y necesitas tomar una decisión. El problema es que cuando estás agobiado y estás siendo perseguido, es a Dios a quien tenemos que ir, no a la gente, no a otras personas, ni siquiera tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es un error muy grande. Entonces, poder decidir y actuar por él mismo para salir de aquella situación, y le voy a decir que esto es muy común hoy día entre los creyentes. Esto es algo muy común. Decimos que confiamos en Dios, pero al final, día a día estamos tomando decisiones sin considerarlo a Él. Y después, cuando viene el problema, buscamos a Dios para que Él lo solucione. Esto no puede ser. Necesitamos aprender. Dios, hermano, nos ama de tal manera, usted lo sabe. Pagó el precio más alto, dando a su Hijo para que muera por nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Dios se despojó de su Hijo, su propio Hijo, por amor a nosotros, al mundo entero. Entonces, Dios no nos va a hacer daño, no nos va a decir que hagamos algo que nos afecte. Todo lo contrario, Dios quiere guardarnos de los peligros, de los problemas. Él tiene conocimiento más allá en el futuro. Él conoce pasado, presente y futuro a la vez. Y jamás va a ser sorprendido. Él nos dará la dirección correcta. Por lo tanto, no podemos nosotros evitar el consejo de Dios. Esto es muy común entre los creyentes que por cualquier situación deciden sin consultar a Dios para recibir consejo. Y David, estando en la tierra de los filisteos, va con sus hombres y se ausenta del campamento, pero al regresar a Amalek, este pueblo de gente horrible, terrible eran, hermanos, malos, terribles. Amalek, dice, había invadido el campamento, había quemado todo y se había llevado cautivas a las mujeres y a los niños de David y de todos los que estaban allí.
Entonces David, en 2 de Samuel capítulo 30, verso 4 dice que él juntó a la gente que con él estaba, alzaron su voz al ver todo lo que acontecía y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Para luego en el verso 8 volverse a Dios, al Todopoderoso, a quien había ignorado antes que podía ayudarlo y en quien sí podía confiar recién cuando estaba en el problema. Pero benditos, hermanos, aquellos cuya confianza está en Dios, porque así dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermano, cuando tú confías en Dios, tu interior, tu ser interno permanece intacto, lleno de vida, porque estás protegido. Tus raíces están profundas en Él y comienzas a dar fruto en cualquier estación, aunque haya verano, invierno, lo que pase, tú estarás verde y tú estarás dando el fruto que Dios espera. Eso es lo que esta palabra nos está diciendo. Confiemos en Dios, creamos, pongamos nuestra fe en Él. Hoy que estamos viviendo en este agobio, en esta situación que nos está saturando y pesa sobre nosotros y está provocando cansancio en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior. A veces, hermanos, viene con toda su fuerza el enemigo y pensamos que desmayamos. No te desanimes, Dios es fiel y Él espera que cualquiera sean las circunstancias, estés en condiciones de dar fruto. ¿Has probado todo buscando una salida? No sé cómo ha sido el tiempo para usted ahora que estamos viviendo en esta pandemia. ¿Usted ha probado todo buscando alguna salida, pero ha sido defraudado de los hombres y del sistema? ¿Estás cansado de luchar y tus fuerzas se agotan? Hoy es un buen día para ser renovados, mirando y confiando en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Segunda de Corintios capítulo 4, los versos 7 y 9 al 9, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, según de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es porque estamos confiando en Dios. Por eso eres renovado. Porque confías en Dios, no en ti mismo ni en la gente, en Dios. Porque cuando confías en Dios, tú te vas renovando. Porque Dios provoca eso en tu interior. Porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas naturales, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. No nos acomodemos al mundo como sistema, ni esperemos tiempos mejores,
porque todo acá en este mundo es temporal. En cambio, las cosas que no se ven son eternas. Es muy posible que usted esté cansado hoy. Quiero aplicar esto a nuestra vida hoy. Es muy posible que usted esté cansado, confundido, busca alguna salida, espera en las noticias que haya algo bueno algún día, en medio de todas las noticias malas que todos los días estamos viendo, escuchando, que haya una buena noticia. Pero sabe, yo sé, desde que conozco al Señor, siempre me instruyeron y me dijeron que aquí en la Biblia están las buenas noticias, porque Dios es el único que puede proveernos noticias buenas. Las buenas noticias siempre vienen de Dios. El hombre no tiene buenas noticias. Lo que tiene hoy día es egoísmo, es cualquier otra cosa, porque el hombre no comparte, el hombre es egoísta, es siempre para sí mismo. Lo vemos en aquellas personas que alcanzan un lugar, una posición de privilegio en el Congreso y luego ellos todo lo que hacen es para ellos, legislan para ellos, todo para ellos. Pero para la gente lo que sobra, si es posible. Se suben los sueldos, pero de una manera tremenda, pero para el hombre, para la gente de afuera, apenas un poquitito. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso que hoy día debemos confiar en Dios. Así estaban los discípulos en cierta ocasión, cansados. Espiritualmente y anímicamente y físicamente, los discípulos estaban en el mar cruzando hacia la otra orilla. Y vino la tormenta y Jesús no estaba en el bote, estaban solos. Y esta tormenta los sorprende solo y ellos trataban de remar y estaban cansando porque la barca no avanzaba. No avanzaba, ellos estaban y se daba vueltas para allá y para acá. Y estaban agobiados, estaban tremendamente confundidos porque no sabían si hasta ahí llegaba su tiempo. Y de repente aparece Jesús caminando sobre las aguas. Esto, hermano, nos tiene que hablar a nosotros. Porque en los momentos de agobio, de desesperanza, cuando ya no podemos más, cuando estamos confundidos y no sabemos a qué aferrarnos, es que aparece Jesús. Aparece el Señor en nuestra vida, Él diciéndonos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Él es el que llama hoy, Él es el que está hablando a nuestras vidas, aunque tú digas, o yo pueda decir, o digamos que le conocemos hace más de tantos años, yo 30 años por lo menos, un poco más. Él todavía sigue llamando. En medio de la confusión y la desesperanza, en medio del agobio, Él sigue llamando a su pueblo y a la gente que está afuera. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Así estaban ellos, los discípulos, y Jesús vino a ellos de noche. Hoy el Señor está cerca de usted. Hoy el Señor no está lejos. El Señor está cerca de usted. Tal vez usted no lo puede ver, pero está su Espíritu Santo moviéndose en la tierra. Hay gracia para todo aquel que le busca. Hay una gracia salvadora. La gracia de Dios hoy día todavía está en el mundo para todos aquellos que buscan consuelo, que buscan una salida, que buscan salvación. Usted no puede pronosticar el tiempo que le queda a este mundo, a este sistema, porque este sistema llegará a su fin en algún momento. Estoy hablando de los sistemas de gobierno del mundo. Todo va a terminar, pero la iglesia será levantada. Cristo vendrá por su iglesia. Una iglesia que ha permanecido fuerte, aferrada al único que puede sostenerla, a aquel que la ama de verdad, que ha dado su vida por ella. Cristo vendrá por una iglesia preparada, firme, estable,
que no duda, que no se aferra al sistema, que no se aferra a la gente, a las personas que le puedan ayudar, sino que al Dios Todopoderoso, quien envía gratuitamente su ayuda sin pedirnos nada a cambio. Cristo hoy día está para usted, mi hermano. Tú que has estado pasando momentos difíciles, tú que has estado en las noches pensando qué hacer mañana, cómo salir de este problema. Dios está allí ahora por medio de su Espíritu Santo para tocarte. Si estás enfermo, Él lo hará si tú confías en Él. Si tú estás necesitado de finanzas, no vayas al banco a pedir ayuda, no vayas al hombre, ni al vecino, ni a ninguna persona en que tú estés pensando ahora. Piensa en Dios, porque Dios tiene el poder para conocer tu necesidad, pero también para sembrar, y Él va a usar a quien quiera para ayudarte y sacarte de ese agobio, de ese problema en el que estás. Si estás con problema con tu familia, en tu casa, hermano, los problemas no podemos nosotros impedirlos que vengan. Las tempestades vienen. Pero tú, si eres creyente, si tienes un poco de fe, vuelve a tu cámara, escóndete allí en tu pieza, cierra la puerta y ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tus vecinos. Ora, hermano, ora y confía que Dios enviará respuesta para ti, porque Dios es veraz. Él no miente, Él es todopoderoso y llama a cada uno de los que estamos hoy día oyendo este mensaje y a aquellos que aún todavía no se han acercado al Señor. Solo tenemos que poner en Él nuestra fe, nuestra confianza, cualquiera sean las circunstancias, oyendo esa voz que suavemente nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que ya no pueden más, todos los que han luchado y han remado en medio de este sistema. El mundo y todo lo que hay en él pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no va a pasar. Dios es confiable. Dios extiende sus brazos hacia ti, hermano, hermana, que estás oyendo. Tal vez estás entrando en una depresión, tal vez estás entrando en un momento de desesperación porque no has podido solucionar un problema, una situación que te está afligiendo. Hermano, no luches solo, no luches solo. Jesús, el Señor, se está acercando a tu barca hoy. Él viene, aún en medio de la noche, en medio de la tempestad, viene a ti y te dice: no temas. Yo estoy aquí. Yo estoy para ti. Que Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos dé la fuerza. Que Dios, hermano, nos abrace, aún en las noches cuando duermes. Que haya una protección sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Que no haya temor en ti, sabiendo que el Dios de los cielos guarda y protege a aquellos que le buscan, que confían en Él. Hermano, de este peso que hay sobre ti, cuando pongas tu mirada arriba y confíes y extiendas tus alas, Dios te va a levantar. El mundo quiere verte caído. Hay muchos que te quieren ver abajo, ahí en el suelo, cansado, agobiado, sin fuerzas para nada. Hay enemigos alrededor tuyo que pueden desear eso, tu fracaso, tu agobio, tu pérdida para siempre. Pero hay uno que siempre estará a tu lado, aun cuando tú no lo veas. El Espíritu Santo se mueve en tu casa, en tu familia. Búscalo en este tiempo, porque aún es tiempo en que Él puede ser hallado. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que en esta tarde, en esta noche se ha conectado para oír una palabra, un mensaje. Señor, una palabra que viene de tu corazón para cada uno de nosotros. Somos tu pueblo, Señor. Hemos oído palabras como esta, pero hoy día tú vienes, Señor, a recordarnos
que tú eres el Dios Todopoderoso, que nos amó desde la eternidad, que conocía, Señor, a cada uno de nosotros antes que naciéramos, Señor, antes que fuéramos fecundados, antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Tú ya sabías, tenías conocimiento de cada uno, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras angustias, todo lo que íbamos a vivir en este mundo, en este sistema. Señor, tú estás y nos has llamado porque has querido librarnos, Señor, del mal, de todo lo que viene, Señor, en lo futuro. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que creemos. Bendigo a cada hermano, bendigo cada matrimonio, cada familia, Señor, cada familia extendida, los nietos, los hijos, Señor, las familias que están sufriendo y por quienes estamos orando. Esas personas que hemos puesto delante de ti en oración sean fortalecidos. Señor, los más ancianos sean fortalecidos, Señor, sanados, tocados por el poder de lo alto. Señor, no necesitamos ir a tocarlos, eres tú quien los toca. Tu poder es, Señor, infinito y no tiene límites. No hay nada que impida, Señor, que tu poder llegue hasta el lugar de la persona por quien oramos. Bendecimos, Señor, a la iglesia, a nuestros hermanos en la fe, aquellos que hoy día no se están conectando, aquellos que se han alejado, Señor, de la iglesia, no solamente de Iglesia Nueva Creación, sino de tu pueblo en otros lugares. Señor, que tu pueblo comience a oír la voz, el llamado del Dios Todopoderoso, porque estamos en la hora última, la hora final. Todo se está proyectando para el tiempo, Señor, de tu venida. Cuando tú vengas por la novia, por tu iglesia. Hoy bendigo a mis hermanos, bendigo a la iglesia, Señor, para que reciba la unción del Santo en medio de sus luchas, en medio de sus problemas, aún en la noche, Señor, cuando haya luchas, Señor, tú puedas ayudarles y fortalecerles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias por el suplir, porque arraigados en ti, Señor, echamos raíces y permanecemos verdes, no nos vamos a secar. Señor, daremos el fruto que tú esperas como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra, que podamos compartir, Señor, con aquellos que la necesitan. Te bendigo, Dios mío, y bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.